El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos a nuestra querida audiencia de Ananqué, Relatos de Clio. Hoy traemos un nuevo programa de esta miniserie sobre el rey de los deportes a nivel mundial, el fútbol, el cual ha sido un lugar de disputa social y que ha vinculado a distintas clases, sectores y colectivos sociales. Les recordamos a nuestros queridos oyentes que esta nueva temporada estamos hablando sobre el ocio, la identidad y la cultura desde las calles y el barrio. En el programa de hoy sobre fútbol popular cerramos nuestra miniserie sobre el fútbol, sus narrativas políticas, sociales y culturales. Les habla Carlos Andrés Plazas, profesor adscrito al Departamento de Ciencias Sociales, y junto a la profesora Carolina Bautista y con el apoyo del Semillero en Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria, coordinamos Ananqué Relatos de Clio. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, situada en el corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio, a través de esas emisoras comunitarias y universitarias con las que llegamos a diversas audiencias desde la costa atlántica hasta la región cundiboyacense, y a quienes escuchan el programa en formato podcast en diferentes plataformas como iVoox e Spotify. Este espacio educomunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio: Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones, Mario Enríquez en control master y Alejandro Sepúlveda en la dirección general. Para iniciar nuestro recorrido entre himnos, resistencias, pasiones por el fútbol, nos acompaña el día de hoy Andrés Garzón y Víctor Sandoval, estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional e integrantes del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria. Hola Andrés, gracias por aceptar la invitación a participar de Ananqué Relatos de Clio. Los invito a extender un saludo a nuestra audiencia y contarnos qué piensan cuando mencionamos fútbol popular. Hola, buen día. Mi nombre es Andrés Felipe Garzón, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales, amante al fútbol popular, y hoy estoy muy feliz de tener el privilegio de compartir en Ananqué Relatos de Clio una investigación que llevamos haciendo con mi compañero Víctor y el profesor Carlos hace aproximadamente un año. Gracias Andrés por tu saludo. Hola Víctor, ¿cómo estás? Para ti, ¿qué representa el fútbol popular? Cuéntale a nuestra audiencia. Hola profesor Carlos, Andrés y a toda la querida audiencia de Ananqué. Mi nombre es Víctor Sandoval, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales y espero que se encuentren bien y disfruten este espacio tanto como nosotros, que somos apasionados por la historia y el fútbol. Y bueno, qué mejor momento que este episodio, el cual convoca el diálogo entre estos elementos. Y también, pues respondiendo a su pregunta, profe, pues el fútbol popular es una actividad, o más bien una práctica, que surge como una alternativa al fútbol profesional. Esta se caracteriza por su enfoque en la democratización y en la gestión comunitaria del deporte. Es un modelo que se distingue por su organización horizontal, donde las decisiones se toman de manera democrática en asambleas y donde los clubes suelen ser propiedad de sus socios, evitando la mercantilización que predomina en los clubes profesionales. Según Fernández, en el año 2020, el fútbol popular se define como un movimiento que busca desarrollar una nueva forma de gestión en los clubes, donde los aficionados tienen una participación activa en la toma de decisiones. Es un modelo que evidentemente contrasta con el fútbol profesional, donde los clubes son controlados por accionistas o entidades privadas. Además, el fútbol popular se relaciona con la construcción del tejido social, también con la promoción de valores como la ética, la dignidad humana y la participación ciudadana. En Latinoamérica este es un fenómeno que se ha consolidado como una manifestación cultural que surge desde las raíces populares, generando un sentido de pertenencia y empoderamiento en las comunidades donde se practica. Así es, Víctor y Andrés y estimada audiencia, el fútbol, como muchos deportes, pues va a surgir en un escenario de exclusión, de élites, en donde un inicio pues es practicado por grupos, colectivos sociales específicos, como en el caso de América Latina por migrantes europeos y seguido pues de sus hijos, y posteriormente se va a convertir en un escenario de disputa entre sectores sociales, clases y digamos posicionamientos políticos. Entrando el siglo XX, el movimiento obrero pues se va a convertir en un actor importante
en las canchas de fútbol, conquistar el derecho al ocio que se va a expresar en la posibilidad de poder jugar fútbol en nuevos espacios deportivos. Si bien es una conquista de un sector popular, no fue la única. Después se buscó la profesionalización con la masificación del deporte rey, y por otro lado pues empiezan a dar espacios de resistencia frente a dictadura, racismo, xenofobias, discriminaciones. ¿Qué tal, Andrés, si compartimos una canción con nuestra audiencia que nos transporte a vivir la pasión del fútbol desde abajo, desde lo popular? ¿Qué canción nos recomiendas? Ya que estamos hablando de fútbol popular, hay un género musical que está estrechamente relacionado con él. Originario de Argentina, la cumbia villera, como su nombre lo menciona, relata la vida de las personas que habitan las villas, que son comunas de los sectores populares de Argentina. Este género musical habla de la inconformidad contra la represión policial, el consumo de sustancias psicoactivas, amor, barra bravas, entre otros. Con ustedes, uno de los signos de la cumbia villera de la agrupación Yerba Brava, esto es la cumbia de los trapos. Y después de esta cumbia villera continuamos con nuestro primer segmento, Historia Central. Se viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir. Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Estás escuchando Ananqué, Relatos de Clio. Historia Central. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Ananqué, Relatos de Clio. En la historia central de la emisión de hoy, queremos invitar a nuestra audiencia a conocer más sobre los orígenes del fútbol, pero desde esas historias que pocas veces tienen eco. El fútbol como deporte de masas resguarda numerosas historias que tendrían que ser contadas y que en muchas ocasiones, pues desde la institucionalidad, han sido acalladas. No obstante, queremos hoy visibilizar y platicar sobre la cara B del fútbol, la que tiene bases populares y que ha sido pues un escenario de contestación, resistencia en múltiples espacios y latitudes, el fútbol popular. Lo primero es pensar en sus orígenes, ¿no? ¿A dónde nos remontamos? Andrés, ¿cuál es esa génesis del fútbol? Bueno, ahora hablaré un poco acerca del origen del fútbol. Si bien no hay un registro exacto que date la fundación del fútbol o su modo de juego, hay registros judiciales en Gran Bretaña a mediados del siglo XIV contra personas que practicaban un deporte similar también llamado fútbol. Los historiadores Eric Dunning y Norbert Elias, en su libro Deporte y ocio en el proceso de civilización, hallaron una orden emitida por el rey Eduardo II en 1314 contra las personas que se reunían a practicar este deporte. Me permito citar, abro paréntesis, y dado que se producen grandes alborotos en la ciudad debido a ciertos tumultos ocasionados por numerosos partidos de fútbol en los campos públicos, de los cuales muchos males pueden llegar a surgir, Dios no lo permita, ordenamos y prohibimos en el nombre del rey, bajo la pena de encarcelamiento, que tal juego sea practicado de aquí en adelante dentro de la ciudad. La anterior orden de encarcelamiento es uno de los primeros registros que hay acerca del balompié. Pero ¿quiénes practicaban este deporte? En el mismo libro, Norbert Elias y Eric Dunning citan una orden de arresto contra trabajadores y campesinos por jugar este deporte. Abro paréntesis, que en dicho día, en Ruislip, condado de Meath, Arthur Reynolds, agricultor, con otros 5, todos de Ruislip, lugar antes mencionado, Thomas Ders, de Godsbright, labrador hacendado, con 7 más, 4 de los cuales eran agricultores, uno sastre, uno talabatero, otro rico labrador. Todos 7 de Godsbright se reunieron ilegalmente y jugaron cierto juego prohibido llamado fútbol, a causa del cual ilícito juego hubo en ellos una gran dependencia. Pudo resultar entre homicidios y graves accidentes. Cierro paréntesis. Con este último apartado podemos encontrar la estrecha relación que hay entre los espacios de sociabilidad y de ocio con el fútbol.
Si bien el fútbol era un deporte violento en sus inicios, esa era la excusa perfecta para poder darle un poco de color a la vida, salir de la rutina y de las largas jornadas de trabajo. Este deporte se fue popularizando en Inglaterra y pasó de ser un delito que daba encarcelamiento a volverse una tradición en las festividades. Tiempo después, en el siglo XIX, el fútbol se comienza a practicar en las escuelas de Inglaterra, donde las clases medias y altas lo utilizaban no solo como pasatiempo, sino como un juego que los ayudaba a estar de buena forma física. Como vemos, desde Europa empieza a darse estos espacios de sociabilidad en tiempos muy remotos, pero Andrés nos los podría contar a la audiencia y profundizar un poco más respecto a lo que ya habíamos comentado en anteriores episodios sobre cómo llega el fútbol a América. Ahora bien, ¿y cómo llegó el fútbol a América Latina? Con las invasiones inglesas a comienzos del siglo XIX, en la parte baja de Sudamérica, especialmente en Argentina, se fueron conformando pequeñas colonias británicas de comerciantes de clase media alta, quienes practicaban el fútbol en sus ratos libres. El historiador Julio Freudenberg, en su libro Historia Social del Fútbol, relata un poco acerca de los habitantes de las colonias inglesas. Abro paréntesis. Una colonia británica compuesta por propietarios de tierras, empleados jerárquicos de empresas ferroviarias y tranviarias, tiendas, comerciantes minoristas y bancos. Cierro paréntesis. Este deporte era selectivo, incluso algunos criollos ingleses no podían ser socios de los clubes por su condición cultural y económica, y por ello deciden fundar su propio club. Esta práctica popular se comienza a popularizar a principios del siglo XX en algunas calles de Argentina, donde se comienzan a conformar clubes equipos de trabajadores. Con el boom del fútbol, algunos grupos de izquierda comenzaron a conformar sus respectivos clubes. En los barrios porteños de La Paternal y Villa Crespo, un grupo de anarquistas fundaron el Club Mártires de Chicago, un homenaje a los militantes anarquistas condenados a muerte. Al mismo tiempo, un grupo de socialistas ubicados en el sector de La Paternal fundaron el Club Sol de la Victoria, en homenaje al himno del Partido Socialista Italiano. Por cercanía e ideales políticos se unieron estos dos clubes y en 1904 fundaron la Asociación Atlética de Argentinos Junior. Sumado a esto, me gustaría aportar algunas reflexiones respecto a el fútbol y su práctica más allá de esta superficie deportiva. En palabras de Carles Viñas, el fútbol no son solo goles, sino jugadas, tragedias, plasticidad, victorias, desencantos. Tampoco solo es lucro, beneficio y dinero. El fútbol es mucho más que todo esto. Es una metáfora social que nos permite ayudar a comprender el mundo que nos rodea, sus conflictos, la alta diplomacia, los flujos migratorios, los episodios de racismo, las luchas colectivas, sociales, feministas, sindicales o nacionales. Si bien en el pasado remoto de las sociedades originarias existieron ideas sobre el fútbol vinculadas al uso de la pelota, como en la antigua China, en las civilizaciones maya y azteca, sus orígenes como un deporte moderno se encuentran en Inglaterra, como ya lo ha mencionado Andrés. Con la migración hacia América Latina, europeos empiezan a conformarse en el continente los primeros equipos de fútbol, ¿no? Que eran en algún momento jugados por élites, pero posteriormente es conquistado por las clases populares. En el caso de Argentina, como ya se ha mencionado, empezaron a conformarse equipos de trabajadores y se da como expresiones de fútbol popular. Según Camilo Rueda Navarro, en 1904 se organiza el equipo de Ferrocarril del Oeste, fundado por trabajadores de transporte del tren como un símbolo de advenimiento del capitalismo industrial. El 1 de mayo de 1906 se funda el Club Chacarita Juniors, conformado por obreros anarquistas en la biblioteca de un comité socialista argentino. En estos años y siguiendo un ideario asociativo de socialistas y anarquistas, los obreros fundaban por doquier clubes sociales y deportivos que van a ser los primeros antecedentes de estos equipos de fútbol de la actualidad. Pero no solo el fútbol surge como un escenario de ocio y de sociabilidad de la clase obrera, sino también va a ser un escenario de disputa, de apoyo y respaldo político. En Argentina, a mediados del siglo XX, los hinchas de Racing Club, reunidos en la barra La Guardia Imperial, eran la mayoría obreros del barrio de Avellaneda, en Buenos Aires, donde tiene hogar
este equipo albiceleste. El movimiento peronista tuvo lugar, digamos, de arraigo en este espacio y se fortaleció a partir del barrio Avellaneda, donde era habitado por una masa obrera que, digamos, seguían a Juan Domingo Perón, y Perón va a otorgar a Racing créditos especiales para ampliación de su estadio a través del Ministerio de Hacienda Ramón Cerigio, y por esta razón pues el nombre del estadio lleva el nombre del populista Juan Domingo Perón. A mí no me gusta quedarme afuera, vamos adentro, vamos adentro. Durante la década de 1960 y 1970 en el Cono Sur, las nacientes barras bravas se van a convertir en una auténtica manifestación en contra del autoritarismo de las dictaduras argentina, chilena, uruguaya. Todos estos espacios van a ser integrados mayoritariamente por jóvenes, se convierte durante estos años en espacios de resistencia, donde se entonan himnos y cánticos rebeldes que se extienden por las banderas, las simbologías y empiezan a denunciar la violación de derechos humanos o la exigencia del fin de las dictaduras. No solo en estos países colindantes pertenecientes al Río de la Plata se dieron procesos populares, en Brasil también el fútbol fue un espacio para alzar la voz en contra del autoritarismo dictatorial en pro de conquistar y transitar a una democracia. De una manera un tanto metafórica, pero un mensaje directo a la población brasileña, pues va a surgir la democracia corintiana, el cual pues va a ser un movimiento que surge en la década de 1980 en el club brasileño de fútbol Corinthians, bajo el liderazgo de un grupo de célebres futbolistas integrados por Sócrates, Vladimir, Casagrande y Zenón. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Este va a ser un periodo de la historia del club que van a tomar muchas decisiones importantes, como las contrataciones, las reglas para las mismas, la libertad de expresión de opiniones, así como decisiones administrativas respecto al club de manera democrática. De tal modo que el voto directo por parte del técnico, por parte de los jugadores, se van a convertir en una forma de tomar decisiones al interior. Esto empezó a redundar en el funcionamiento autogestionado del equipo, algo realmente revolucionario para el momento y para el contexto dictatorial en el cual se encontraba, ¿no? Bajo el gobierno militar de João Baptista Figueiredo. Aquella bandera decía que ganar o perder, pero siempre en democracia. Y pues sin duda va a ser la génesis del retorno a la democracia en Brasil y una provocación explícita hacia la dictadura. Experiencias de este tipo no solo ocurrieron en América Latina, sino también en Europa. Está en el caso de España, el club catalán Barcelona, más conocido como Barça, el cual pues siempre va a representar y simbolizar la República Española, mientras que el Barcelona pues va a ser este equipo de izquierda en contraposición al Real Madrid, que tenía un grado de institucionalidad más cercano a Franco. El Barça se va a identificar con la República. Una vez iniciada la Guerra Civil Española en 1936, el equipo emprendió una serie de gira internacional para recaudar fondos para la resistencia republicana y la lucha contra el franquismo. Luego de la guerra, el Barça encarnó pues la oposición al unamismo católico y la dictadura. Como vemos, pues han existido diferentes expresiones populares y sociales del fútbol que se han vinculado a procesos organizativos y de lucha por mejores condiciones de posibilidad. En esta medida, Víctor, ¿qué nos podrías comentar para el contexto colombiano? Gracias Andrés y profe Carlos. Pues bueno, en torno a todo esto que nos comentan, pues podemos observar que el fútbol ha tenido una relación estrecha y sobre todo significativa con el movimiento obrero, ¿no? Especialmente pues en contextos políticos. A propósito de este carácter social y de reivindicación que nos comentan, me gustaría hablar de los casos donde los jugadores y trabajadores del deporte han luchado por mejorar sus condiciones laborales y sobre todo reivindicar sus derechos. En la década de 1970, los jugadores colombianos comenzaron a organizarse en la agremiación de futbolistas colombianos AFUCOL, buscando mejorar sus condiciones laborales y asegurar un futuro profesional más estable. Este movimiento fue influenciado por modelos socialistas como el de Cuba, que promovían el apoyo integral a los deportistas incluyendo su formación académica y política. También, en 2024 se logró un acuerdo histórico entre ACOL FUTPRO, la I Mayor
y la Federación Colombiana de Fútbol, mediado por el Ministerio de Trabajo y la OIT, para organizar negociaciones sobre las condiciones laborales de los futbolistas. Este acuerdo marcó un hito en la lucha de los derechos laborales en el fútbol colombiano, destacando la importancia del diálogo social y la participación de los organismos internacionales. También es de destacar en 2025 que los futbolistas profesionales colombianos, los cuales estaban afiliados a la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, llevaron a cabo una huelga tras no alcanzar acuerdos con la Federación Colombiana de Fútbol y la DIMAYOR. Entre las demandas se encontraban mejoras en el estatuto del jugador, cambios en el código disciplinario, pólizas de salud y la participación en los derechos de televisión. Esta huelga fue respaldada por la Central Unitaria de Trabajadores, que destacó la importancia de garantizar condiciones laborales dignas en una industria que genera muchos ingresos. El fútbol en Colombia ha sido un espacio de lucha y resistencia para los trabajadores del deporte, quienes han utilizado herramientas como la huelga y la agremiación para reivindicar sus derechos. Además, el fútbol popular ha servido como un medio para la transformación social y para la promoción, de valores comunitarios, como lo podemos ver a través de estas luchas. Uribe de acá para Javier Rodríguez, Lucho Díaz por el sector izquierdo, cambio de frente para Arias toca la pelota para Santo Borré, de espaldas al portico, toca la pelota en el pecho, la baja pierna derecha, levanta la pelota, viene Lucho, pegale Lucho, ¡qué golazo va de Colombia! ¡Gol de Colombia! Soy colombiano, desde la cuna, soy tricolor, soy cafetero. Como comenta Víctor, en el ámbito nacional también se han dado luchas desde el fútbol para lograr conquistas sociales, y una forma diferente de entender y vivir el deporte del fútbol es el fútbol popular. Víctor, ¿a qué hace referencia este fútbol popular? Bueno, y en función de lo que mencionaban ustedes, profesores, me gustaría hablar un poco de historia, pero en el caso del fútbol popular. Si bien es difícil definir con exactitud en términos socioespaciales cuándo se comienza a hablar de esta práctica, es necesario recordar que el fútbol popular ha tenido un impacto significativo en las comunidades locales, especialmente en contextos urbanos y en sectores vulnerables, pues se ha convertido en una herramienta de transformación social, de organización comunitaria y de promoción de valores, como mencionamos anteriormente. Además, fomenta la organización y la participación activa de los habitantes en la gestión de los clubes y las actividades deportivas. En ese sentido, me gustaría mencionar algunos ejemplos de iniciativas de fútbol popular en Bogotá. Por ejemplo, se han desarrollado iniciativas como la Liga de Fútbol Popular y escuelas comunitarias donde se promueve la toma de decisiones democráticas y la creación de espacios de convivencia e integración. Hay un caso que me gustaría mencionar, el cual es el caso de la escuela Educándome en mi barrio, y es una escuela donde se puede dar cuenta de cómo el fútbol ha sido utilizado a través de la educación popular, incursionando en la vida de los jóvenes para que logren alejarse de factores negativos relacionados al tema de las drogas o de la violencia que día a día sucumben en sus barrios. Los adolescentes, a través de las charlas e indicaciones dadas por sus maestros, han logrado reconocer los aspectos negativos de los territorios y la importancia de recuperarlos y transformarlos en lugares de paz con un ambiente sano, para de esta forma crear una conciencia en torno a la participación política de su entorno. También me gustaría mencionar una investigación titulada El fútbol popular como experiencia socioeducativa, en el caso Educándome en mi barrio, de la autora Moyano, con un escrito hecho por el autor Manuel Julián Cortés titulado El fútbol como objeto del capitalismo, a una propuesta educativa y política en la Escuela de Fútbol Popular por la banda izquierda, ya que en ambos textos se resalta la importancia de esas escuelas en los sectores populares. En estos documentos se menciona a la Escuela de Fútbol Popular por la banda izquierda, la cual ha brindado apoyo incondicional y oportunidad a jóvenes del barrio Bosa Porvenir, la cual, ha logrado alejar a los jóvenes del determinismo de que en este territorio existen los parques simplemente para el expendio de drogas y el consumo de las mismas. A través del fútbol, los jóvenes han conocido nuevas alternativas de vida, guiados por la disciplina, la pasión y el amor a este deporte, ya que ellos, además de brindar bases respecto al fútbol, también ayudan a que los jóvenes tomen conciencia respecto al entorno en el que se están desarrollando, haciéndolos parte de una formación política donde puedan conocer sus derechos y deberes, además de lograr fomentar el interés por parte de los estudiantes a buscar oportunidades en la educación superior y decir que fructíferamente, se ha logrado este objetivo, puesto que hay varios chicos que están ingresando a las universidades públicas cursando incluso posgrados. Y también siguen ligados a este deporte que los incursionó a no ver el fútbol solo como una afición, sino también como una herramienta transformadora de vidas.
El fútbol popular ha demostrado ser una herramienta poderosa para superar divisiones sociales y promover la reconciliación de contextos en conflicto. Esto pues en regiones afectadas por tensiones, ya que el deporte ha servido como un lenguaje universal que facilita la empatía y la construcción de confianza entre individuos. A través del deporte se impulsan valores como la solidaridad, la inclusión y el respeto, contribuyendo al desarrollo humano de niños, jóvenes y adultos de las comunidades. También en Soacha, por ejemplo, las escuelas de fútbol popular han implementado actividades de formación sobre temas como el medio ambiente y la prevención de sustancias psicoactivas. Muchas gracias, Víctor, por mostrarnos esta segunda cara del deporte, que es este fútbol popular. Las voces de Ananqué. Estamos de regreso con la sección Voces Ananqué, en la que nos gusta resaltar otras formas de expresión y acercamiento a nuestros temas. Para esto, pues recuperamos los saberes populares y cotidianos de nuestra comunidad. El día de hoy tenemos un invitado especial que es apasionado por el fútbol, pero no solo eso. Uno de sus intereses ha sido la historia social del deporte, donde en el canal de YouTube Urbanidad Nómada ha realizado una serie de podcasts donde reflexiona sobre episodios históricos del fútbol, que muchas veces se desconocen. Hoy tenemos a Fausto Orlando Benítez. Escuchemos. Hola amigos de Ananqué de Relatos de Clio. Soy Fausto Orlando Benítez, egresado de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, y quiero compartir esta experiencia de popularización del fútbol en el Brasil de comienzos del siglo XX. Como muchos saben, Brasil ha sido uno de esos países donde el fútbol ha tenido un valor social determinante e influyente desde y hacia la sociedad. Históricamente hablando, en el proceso de popularización del fútbol han estado presentes fenómenos como la discriminación, la exclusión social y la resistencia, entre muchos otros. El fútbol fue introducido en Brasil por Charles Miller, un brasileño de ascendencia británica, que regresó al país en 1894 tras estudiar en Inglaterra. Trajo consigo balones, botas y un reglamento oficial de la FA, organizando el primer partido registrado en 1895 entre empleados de empresas británicas en São Paulo. Poco después, fundó el São Paulo Athletic Club, el primer equipo de fútbol del país. Una iniciativa similar ocurrió en Río de Janeiro con Oscar Cox, otro pionero del deporte rey. En sus inicios, el fútbol era practicado principalmente por las élites brasileñas. Los clubes estaban formados por personas blancas y ricas. Los partidos se jugaban en ambientes formales donde incluso los espectadores vestían traje y corbata. Sin embargo, esta exclusividad no impidió que el fútbol comenzara a difundirse rápidamente entre las clases populares, quienes improvisaban balones con trapos y jugaban en potreros. A partir de la década de 1910, el fútbol comenzó a ser adoptado por los sectores populares. Este cambio fue impulsado por la profesionalización del deporte y la entrada de jugadores provenientes de barrios humildes. Un caso emblemático fue el del Club Vasco da Gama, que rompió con la hegemonía de los clubes aristocráticos al reclutar jugadores blancos, negros y mulatos del suburbio. Su victoria en el Campeonato Carioca de 1923 marcó un punto de inflexión al demostrar que los equipos populares podían competir al más alto nivel. La profesionalización del fútbol también permitió de manera progresiva que jugadores de origen humilde pudieran dedicarse plenamente al deporte al recibir un pago por su trabajo, aunque enfrentaron barreras como requisitos educativos impuestos por las ligas elitistas, por ejemplo, saber leer y escribir. Clubes como Vasco da Gama organizaron cursos de alfabetización para sus jugadores. De esta manera, el fútbol no solo se convirtió en un deporte masivo, sino también en un espacio donde se reflejaron las tensiones sociales y raciales de Brasil. Aunque la esclavitud había sido abolida en 1888, el racismo persistió dentro del deporte. Durante décadas, jugadores negros se enfrentaron a discriminación tanto dentro como fuera del campo. Sin embargo, su participación fue clave para desarrollar el estilo único conocido como jogo bonito, caracterizado por habilidades técnicas y creativas. Con el tiempo, el fútbol se convirtió en una herramienta para unir las diferentes clases sociales y construir una identidad nacional. La profesionalización formalizada después de 1930 reconoció parcialmente esta integración social,
aunque los prejuicios raciales no desaparecieron completamente. El fútbol se popularizó en Brasil gracias a su capacidad de trascender barreras sociales y convertirse en un símbolo nacional. Desde sus raíces elitistas hasta su adopción por las clases populares, este deporte reflejó y desafió las visiones sociales del país. Hoy es una parte esencial de la cultura brasileña y un ejemplo de cómo un fenómeno deportivo puede influir profundamente en la sociedad. La profesionalización del fútbol en Brasil transformó las dinámicas sociales al integrar a las clases populares en un espacio antes dominado por las élites, aunque manteniendo tensiones estructurales. Este proceso, consolidado en la década de 1930, tuvo 3 impactos clave. El primero, la democratización del deporte. El segundo, el ascenso social y persistencia de las desigualdades. Y el tercero, la construcción de identidades colectivas. Y aunque la integración de jugadores negros y mulatos no eliminó el racismo, y aunque figuras como Arthur Friedenreich, Leonidas da Silva o Carlos Alberto se convirtieron en íconos nacionales, persistieron estereotipos que asociaban habilidades técnicas con rasgos físicos estigmatizados. La profesionalización también impulsó la idea de un fútbol arte brasileño, una mezcla de creatividad y resistencia cultural, aunque este discurso coexistió con prácticas discriminatorias. En síntesis, tanto la popularización como luego la profesionalización del fútbol brasileño ampliaron el acceso de las clases populares, pero no resolvieron las desigualdades estructurales. Su legado reside en haber convertido el deporte en un espejo de las tensiones sociales y un motor de identidad nacional, donde la inclusión y la exclusión coexistieron históricamente. A lo largo del siglo XX, los jugadores seguían enfrentando condiciones precarias y el racismo persistió en prácticas como la segregación de espacios sociales, incluso dentro de los clubes. Sin embargo, el fútbol se convirtió en un laboratorio cultural donde se negociaban identidades, resistencias y aspiraciones colectivas, reflejando tanto la creatividad como las fracturas de la sociedad brasileña. Espero les haya gustado esta breve historia. Saludos, hasta pronto. Síguenos en Facebook e Instagram como @culturaananque. Y después de escuchar a Fausto, ¿qué reflexiones podemos hacer alrededor de los comentarios que nos hace Fausto? ¿Qué opinión le genera Andrés? Primero que todo, un saludo a Fausto desde las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias por compartirnos un poco acerca de la importancia social y cultural que tiene el fútbol para los brasileños. Al igual que en Argentina o en Uruguay, el fútbol llegó a Brasil a través de las élites británicas. No hablamos solo de un deporte, hablamos de una lucha por la dignidad, por la igualdad de los sectores populares, quienes a través del fútbol encontraron una forma de poder resistir ante la falta de Estado, entre otras problemáticas como el racismo. Un ejemplo, como menciona Fausto, es el Club Vasco da Gama y sus programas de alfabetización y de inclusión de los jugadores negros y mulatos. Muchas gracias, Andrés. Y Víctor, ¿qué reflexión podrías hacer alrededor de esta idea de fútbol popular que nos trae Fausto? Bueno, profe Andrés, profesor Fausto y profesor Carlos, considero que todo lo que hemos hablado en el programa y sobre todo estas reflexiones pues son muy importantes porque en efecto muestran al deporte, el fútbol, como un compendio de construcciones identitarias, de relaciones y tensiones. El fútbol en su práctica es todo un ejercicio de resistencia, es en hipótesis la recuperación de la plusvalía del ocio por parte de los obreros, de los excluidos. En un campo de fútbol las diferencias se ven equiparadas y por 90 minutos nos encontramos en un lugar donde caben muchos mundos. La pelota rueda, la alegría y la creatividad inundan el campo de juego. El fútbol convoca, recoge y une. Es todo un espacio de expresión política, es la lucha por una mejor vida y si lo pensamos, es uno de los espacios más emancipadores, pues a partir de él podemos permitirnos habitar otras realidades en función del deporte y la dispersión. También transforma realidades materiales que tristemente elementos transformadores como la educación y otros espacios no han podido habitar en su totalidad. Muchas gracias, Víctor. Y pues también tenemos la posibilidad de encontrar reflexiones sobre el fútbol y estos orígenes populares a partir de la literatura, como es el maestro Eduardo Galeano en su libro A Sol y Sombra. Ahí encontramos una narrativa que se llama El fútbol criollo y dice así: la Argentina Football Association no permitía que se hablara en español en las reuniones de sus dirigentes, y la Uruguay Association Football League
prohibía que sus partidos se jugaran el día domingo, porque la costumbre inglesa mandaba jugar el sábado. Pero ya en los primeros años del siglo, el fútbol empezando a popularizarse y a nacionalizarse en las orillas del Río de la Plata, esta diversión importada que entretenía a los ocios de los niños de bien se había escapado de su alta maceta, había bajado a la tierra y estaba echando raíces. Fue un proceso imparable. Como el tango, el fútbol creció desde los suburbios. Era un deporte que no exigía dinero y se podía jugar sin nada más que puras ganas. En los potreros, en los callejones y en las playas, los muchachos criollos y los jóvenes inmigrantes improvisaban partidos con la pelota hecha de medias viejas, rellenas de trapo o papel, y un par de piedras para simular el arco. Gracias al lenguaje del fútbol, que empezaba a hacerse universal, los trabajadores expulsados por el campo se entendían de lo más bien con los trabajadores expulsados por Europa. El esperanto de la pelota unía a los nativos pobres con los peones que habían atravesado del mar desde Vigo, Lisboa, Nápoles, Beirut o Besarabia, y que soñaban con hacerse la América levantando paredes, cargando bultos, horneando pan o barriendo calles. Lindo viaje había hecho el fútbol, había sido organizado en los colegios y en las universidades inglesas, y en América del Sur alegraba la vida de la gente que nunca había pisado una escuela. En las canchas de Buenos Aires y de Montevideo nacía un estilo, una manera propia de jugar el fútbol y abriéndose paso a paso, mientras una manera propia de bailar se afirmaba en los patios de los mingoleros. Los bailarines dibujaban filigranas floreándose en una sola baldosa. Los futbolistas inventaban un lenguaje en el minúsculo espacio donde la pelota no era pateada sino retenida y poseída, como si los pies fueran manos trazando el cuero. Y en los pies de los primeros virtuosos criollos nació el toque, la pelota tocada como si fuera guitarra, fuente de música. Simultáneamente, el fútbol se tropicalizaba en Río de Janeiro y en Sao Paulo. Eran los pobres quienes se enriquecían mientras lo expropiaban. Este deporte extranjero se hacía brasileño a medida que dejaba de ser privilegio de unos pocos jóvenes acomodados que jugaban copiando y era fecundado por las energías creadoras de un pueblo que lo descubría. Y así nacía el fútbol más hermoso del mundo, hecho de quiebres de cintura, ondulaciones de cuerpo y vellos en los pies que venían de la capoeira, danza guerrera de los esclavos negros y de los baliongos alegres de los arrebales de las grandes ciudades. El fútbol sigue siendo pasión popular y revelaba su secreta belleza y a la vez descalificada como pasatiempo fino. En 1915, la democratización del fútbol arrancaba quejas a la revista Sport de Río de Janeiro. Los que hemos tenido la posición en la sociedad estamos obligados a jugar con un obrero, con un chofer. La práctica del deporte se estaba convirtiendo en un suplicio, un sacrificio, nunca una diversión. De esta manera continuamos a nuestra segunda sección, usos didácticos. Y ahora en Ananqué, usos didácticos. Continuamos con usos didácticos donde exploramos los horizontes de posibilidades de la enseñanza y aprendizaje de nuestro tema, en este caso el fútbol popular. Y Víctor, ¿qué nos podrías decir respecto a la didáctica y estos usos del fútbol popular? Bueno, profe, el fútbol puede ser una herramienta didáctica efectiva en la enseñanza de las ciencias sociales, ya que permite abordar conceptos como la convivencia, la inclusión, la participación ciudadana y la construcción de tejido social desde una perspectiva lúdica y sobre todo participativa. El fútbol es un deporte universal que trasciende fronteras y culturas, lo que lo convierte en una herramienta ideal para trabajar temas de integración social y diversidad cultural. A través del juego, los estudiantes pueden aprender a valorar las diferencias y a construir relaciones basadas en el respeto mutuo. También se puede utilizar para enseñar historia y geografía. Por ejemplo, se pueden estudiar los orígenes del fútbol en diferentes países, su evolución histórica y su impacto en la cultura y la sociedad. Sí, es verdad, el fútbol tiene inmerso una serie de valores sociales que están representados, en este caso desde la calle, desde el barrio, que une, que son espacios de sociabilidad donde también crean identidades, y creo que es a lo que hace referencia Víctor para entender el fútbol más allá de un deporte, sino también como un espacio de construcción social en donde la cotidianidad habita diferentes sectores sociales. Y Andrés, ¿qué nos podrías decir al respecto sobre estos usos didácticos? Coincido con mi compañero Víctor, de que el fútbol es un tejido social
Y bueno, referente a cómo volverlo una herramienta didáctica para la enseñanza de las ciencias sociales, yo pienso que el fútbol popular ayuda a visibilizar todas las luchas que se tienen por lo digno. Con esto me refiero, por ejemplo, a que estudiantes entiendan las condiciones sociales en las que se ven inmersos y con ello puedan abordar temas como resistencia, dinámicas de clase y construcción de colectividad, de identidades colectivas. Sí, exacto, Andrés. En esa medida, el fútbol popular también sale como, surge más bien o emerge como un escenario de resistencia frente a este fútbol institucionalizado que está mediado sobre todo respecto a un mercantilismo que se articula en el modelo capitalista, en donde también se ve un exceso de explotación, ¿no? Como también lo comentaba Fausto en el caso brasileño, muchas veces se le negó la participación a las comunidades negras de Brasil que estaban vinculadas con un pasado del esclavismo y posteriormente fueron vinculados como profesionales a partir de sus condiciones físicas. Sin embargo, pues también en esas variables se encuentran también resistencias culturales como es los procesos de organización e identificación por parte de las comunidades de las favelas, sobre todo respecto a estos jugadores populares que surgen en medio de las condiciones de vida material muy, digamos, escasas y que termina siendo un espacio de posibilidad también el fútbol, ¿no? Me gustaría también mencionar el cine como una herramienta didáctica que nos permite acercarnos a la historia y que llega a ampliar los horizontes de las ciencias sociales al poner de manifiesto algunas representaciones culturales en diferentes contextos. Y en este caso pues no es ajeno. Allí encontramos numerosas películas que nos transportan a vivir el fútbol desde otra óptica, a narrar historias no contadas que rompen la frontera de lo deportivo y se sumergen en la vida cotidiana, social y política de las naciones, de los barrios y de los pueblos. Una película que les recomiendo y que podríamos llegar a analizar es Democracia en Blanco y Negro del 2014 en Brasil, donde analiza la política, el fútbol y el rock and roll. Allí menciona a Sócrates, Casagrande y Vladimir, que fueron estos grandes jugadores del equipo Corinthians que van a liderar este movimiento histórico que va a ser la democracia corintiana, como ya se había mencionado, y que aportan a los procesos de resistencia frente a la dictadura militar en Brasil en la década de 1980. Otra película que paradójicamente la FIFA había recomendado como una película oficial va a ser El poder de fútbol de Milton Reitz de 1979, que buscaba recoger un poco el contexto de 1978 en Argentina, lo cual pues hizo del filme como un escenario de denuncia en donde se mencionaban a los diferentes detenidos, desaparecidos, los matoneos, la tortura y pues la siniestra participación del régimen en contra del escenario deportivo y que pues apenas vio la luz fue condenada, fue criminalizada y pues salió de cartelera a los pocos días de haberse estrenado. También tenemos otra película que se llama Crónica de Fuga de Adrián Cateno del 2006, igual en un contexto argentino donde narra la vida de un arquero, también estudiante de filosofía, que va a ser secuestrado por organismos de inteligencia del régimen en 1977 y que va a ser confinado en centros de tortura junto a algunos compañeros. Esto pues va a mostrar y evidencia un poco cómo se vincula el fútbol a partir de otros escenarios sociales, políticos, ¿no? Donde nos permite hacer otra lectura más allá de lo deportivo. Esto pues es una muestra de cómo, digamos, nos pueden llegar a conducir a otro tipo de representaciones del fútbol, pero no solo el cine, sino también la música nos transporta a vivir ese cara B del fútbol, ¿no? Ese fútbol popular, a través de las melodías y los paisajes sonoros. Y a propósito de esto, Víctor, ¿qué canción nos puedes recomendar? Y bueno, profesores y querida audiencia, en efecto, ¿por qué no escuchar una canción? Escuchemos una canción que late como un corazón de cancha, de la Guardia Hereje del rock nacional argentino, la cual nos va a regalar Para verte a gambetear. Esta es la música que suena en los potreros, en las canchas de tierra, donde cada jugada es una poesía y cada gambeta es un verso. No es solo una canción, también es un himno a la libertad del fútbol. Ese donde no importan las camisetas caras, sino el alma con la que se juega. Muchas gracias, Víctor, por compartir esta canción que también narra algo de la historia de este gran ícono del fútbol popular que es Diego Armando Maradona. Y de esta manera pasamos a nuestro próximo segmento, Ananque las redes. Con un par de lisos crotos esperando por el bondi, de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas,
son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa Ananqué en las redes. Nos pueden encontrar como Semillero Historia Cultural y Educación Histórica en Facebook. También pueden seguirnos a través de Instagram como Cultura Ananqué. Además, encontrarán cada uno de nuestros programas en iVoox y Spotify en formato podcast. También pueden seguirnos a través de Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario_UPN. Nos despedimos y agradecemos su escucha desde diferentes rincones de nuestro país y América Latina. No se pierdan nuestros próximos programas sobre la movilidad en Colombia, en América Latina, donde hablaremos las formas de habitar la ciudad, centrados en esta parte que es el ocio, la cultura, desde la calle y el barrio. Muchas gracias. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. La Universidad Pedagógica Nacional cumple 70 años siendo un referente en la formación de maestros y maestras y en la construcción de políticas y estrategias educativas para el país. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas en Spotify, Deezer y iVoox. Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan.